Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Data Política. En este video vamos a explorar una de las técnicas estadísticas inferenciales más usadas, que es el análisis de varianza o también conocido como ANOVA de un factor. El ANOVA es una técnica estadística que verifica si tenemos diferencias importantes entre tres o más grupos. Para este caso necesitamos obviamente una variable numérica y luego tenemos un factor, que es la variable que define los grupos que queremos comparar. Podríamos llamarle nuestro grupo de comparación. La función para realizar el ANOVA en R es bastante sencilla. Simplemente tenemos la función que es A o V para llamar al ANOVA. Esta función ya viene en el paquete estándar en el R. Y luego tenemos dentro como argumentos nuestra variable numérica y nuestra variable factor. Tenemos que recordar que en este caso utilizamos la tilde, que la podemos solicitar como al más 126 en el caso de Windows. This is Elon Musk. Esta es la función para solicitar el ANOVA. Lo que realizamos es llamar esta función, le vamos a crear un nuevo elemento, en este caso le vamos a llamar nuestro ANOVA, y luego vamos a pedir un resumen, como un summary, de este nuevo elemento que hemos creado. Ten en cuenta que en este caso yo le estoy poniendo como nombre al objeto nuestro ANOVA y puedes ponerle el nombre que tú desees. Vamos a hacer un ejercicio. Para ello vamos a utilizar un subset de una data que proviene de la Encuesta Nacional de Percepción de Desigualdades realizadas en el Perú en el año 2022. La pregunta que vamos a responder es: ¿existe una diferencia significativa en el monto mínimo mensual necesario para la subsistencia del hogar entre los individuos de Lima Metropolitana, Perú Urbano y Perú Rural? Hay que tener en cuenta que esta encuesta ha sido, como mencionaba, realizada en el año 2022 y que toma las percepciones y opiniones de la población respecto a temas que giran en torno a la temática y la problemática de la desigualdad económica en el país. Bien, vayamos al RStudio para ver el código y responder a esta pregunta. ¡Qué buen servicio! Bien, ya nos encontramos en el R. En este caso yo ya tengo la data cargada y vamos a explorarla previamente. Debemos tener al menos nuestra variable numérica y nuestra variable factor. En este caso, como habíamos mencionado en la pregunta, nuestra variable numérica es el monto mínimo mensual que se requiere para la subsistencia. Esta variable debería estar como una variable numérica y la variable factor, que es nuestro grupo de comparación, que en este caso es el ámbito de procedencia de la persona. Una vez identificado que tenemos la data cargada, vamos a hacer un preprocesamiento. En este caso, el preprocesamiento básicamente debe de asegurarse de que estas dos variables estén en la configuración adecuada. En el caso de la variable monto, que sea una variable numérica, un tipo de variable numérica, en este caso es una variable double, está bien. Y por el lado de ámbito, que sea una variable de tipo factor. En este caso también, ámbito es una variable factor de 3 niveles, así que en este caso tenemos nuestras variables adecuadamente configuradas. ¡Qué bendición! Pasamos entonces a una parte de análisis exploratorio de datos. Si estamos realizando una ANOVA, primero queremos saber las características generales de nuestra variable numérica. Para ello, podemos sacar un summary sencillo de nuestra variable numérica de toda nuestra muestra. En este caso vemos que la media muestral es 2334, tiene mínimo 80 y tiene como máximo 20.000. Una vez que hemos realizado el summary para nuestra variable numérica, vamos a analizar brevemente nuestra variable factor realizando un table. En este caso vemos que de nuestros 1530 observaciones o individuos, 536 provienen de Lima Metropolitana, de Perú Urbano 737 y de Perú Rural 257. Ahora, la pregunta interesante antes de irnos a la parte inferencial es que si en nuestra muestra se puede visualizar previamente diferencias de los promedios de la variable numérica en los grupos que hemos analizado. Para ello tenemos que utilizar algunas funciones del tidyverse, específicamente del paquete dplyr. Vamos a llamar a nuestra data, vamos a decirle que agrupe por, en este caso, ámbito, y luego que nos dé un resumen que sería la media de monto, omitiendo aquellos valores perdidos. A nivel solamente descriptivo, vemos de que Lima Metropolitana tiene un promedio bastante alto respecto a
Perú urbano y Perú rural. Lima metropolitana tiene 2.718 de promedio, Perú urbano 2.317 y Perú rural 1.497. Esto es lo que nosotros vemos en nuestra muestra. La pregunta ahora es si con esta muestra podemos afirmar o no que existe diferencia de medias a nivel de la población. Para ello vamos a realizar nuestra prueba de ANOVA de un factor. Hay algunas consideraciones previas que debemos de realizar y tener en cuenta. La primera de estas es que tenemos que tener en claro cuál va a ser nuestras hipótesis. En este caso, nuestra hipótesis nula es de que la media de la variable monto es igual en todos los grupos, y nuestra hipótesis alternativa es de que al menos una de estas medias es diferente. Hay que tener en cuenta ello porque esto va a ser muy importante a la hora de realizar la interpretación de los resultados de nuestra prueba de ANOVA. ¿Ok? Entonces tenemos nuestras hipótesis. En segundo lugar, tenemos que también mencionar algo sobre nuestros supuestos. Hay que tener en cuenta que para la ANOVA de un factor tenemos dos supuestos principales. Primero, que es la distribución normal de nuestra variable numérica, y luego la homogeneidad o igualdad de varianzas en todos los grupos analizados de esta variable numérica. Para fines didácticos, estos supuestos los vamos a dar por válidos, los vamos a asumir para este ejercicio. Ten en cuenta que esto solamente es para este ejercicio porque en la vida real tendrías que verificar estos supuestos y tomar una técnica estadística adecuada dependiendo de los resultados. En ese caso, probablemente si es que alguno de estos supuestos no es válido o no se es verificado, tendría que irse por algunas pruebas no paramétricas. Así que tranquilo, solamente esta asunción es para fines didácticos, para que el video no se haga demasiado largo. Entonces, una vez hemos realizado nuestras hipótesis y hemos verificado nuestros supuestos, tenemos que establecer nuestro nivel de significancia. Esto es importante porque normalmente uno asume que todas las pruebas son con un alfa de 0.05, pero no necesariamente es así. Sabemos que el 0.05, como en el video que aparece arriba a tu derecha, es una convención científica, pero no necesariamente va a ser la regla. Recuerda que si el contenido de este canal te es de utilidad, puedes apoyarme dándole like al video y suscribiéndote y dándole clic a la campanilla. Y también dejando tu comentario para poder saber tu opinión acerca del contenido que comparto. Una vez realizadas estas consideraciones previas, vamos a crear nuestro ANOVA, de acuerdo a lo que habíamos mencionado en la presentación. Va a ser el AOV o AOV de nuestra variable numérica, que en este caso es monto, según nuestra variable factor, que es ámbito. Y vamos a decir que nuestra data de origen es data. ¿Ok? Una vez que hemos creado nuestro ANOVA, vamos a darnos cuenta porque en nuestro environment va a aparecer un nuevo elemento. No es necesario abrirlo, simplemente vamos a colocar nuestra segunda línea que habíamos mencionado, que era summary. Summary de este nuevo elemento que hemos creado. No, hombre, a veces soy una cosa pero bárbara. En el summary podemos darnos cuenta que nos arroja los principales resultados de nuestra prueba. Entonces, para resumir todo el proceso que se ha realizado, nosotros podemos ver el p-valor y a partir de este concluir una afirmación respecto a las medias de la variable monto en la población en los grupos de Lima metropolitana, Perú urbano y Perú rural. Para ello simplemente vamos a ver el p-valor. Tenemos que acordarnos nuestra regla. Nuestra regla de decisión indica que si es que el p-valor obtenido es menor o igual a 0.05, rechazamos la hipótesis nula. En cambio, si es mayor a 0.05, básicamente no podemos rechazar la hipótesis nula y concluimos que las medias son iguales. En este caso, el p-valor obtenido es bastante pequeño. Y lo que nos indicaría es básicamente que podemos rechazar la hipótesis nula de que las medias son iguales en Lima metropolitana, en Perú rural y Perú urbano, y de que tenemos diferencia de medias en al menos un grupo. Ahora, la siguiente pregunta que debemos hacer es ¿en cuál de los grupos existe diferencia significativa? Para ello podemos realizar las pruebas de comparaciones múltiples, también llamadas pruebas de Tukey. Para ello utilizamos el siguiente comando, Tukey HSD, de nuestro ANOVA que hemos creado. Acá tienes que tener en cuenta que tienes que primero generar el ANOVA y luego recién llamar a Tukey HSD como la función.
Una vez que hemos realizado nuestra prueba de Tukey, nos va a realizar algunas comparaciones, como bien lo indica su nombre, entre todos los niveles que tenemos, todas las posibles combinaciones. Tenemos la combinación entre Perú urbano y Lima metropolitana, Perú rural y Lima metropolitana, y Perú rural y Perú urbano. Para todas estas, el programa, o en este caso la función Tukey HSD, realiza comparaciones cual fuese una prueba TestStudent. Recordemos que la prueba TestStudent es básicamente para ver la diferencia de medias en dos grupos. Entonces, básicamente lo que realizamos es leer este p-valor y ver, según nuestra regla también, si es que este p-valor es menor o igual a 0.05. Entonces, para el primer grupo, Perú urbano y Lima metropolitana, ¿existe igualdad de medias? Si es menor nuestro p-valor, podemos rechazar la hipótesis nula de que las medias son iguales y concluir que efectivamente existen diferencias significativas. Como en este caso vemos que es menor, existe diferencias significativas entre Perú urbano y Lima metropolitana. Formulamos la misma pregunta. En Perú rural y Lima metropolitana, ¿las medias serán iguales? Nuestra hipótesis nula es que sí. Vemos nuestro p-valor y concluimos de que rechazamos la hipótesis nula y que las medias son diferentes también en Perú rural y Lima metropolitana. Y finalmente, Perú rural y Perú urbano, nuevamente, p-valor menor a 0.05, concluimos que efectivamente existe diferencia. De esta manera nosotros podemos ya concluir a nivel de nuestra pregunta de que efectivamente, de acuerdo a la NOVA y de acuerdo al p-valor obtenido, podemos concluir que existe una diferencia significativa del promedio de la variable monto mínimo para la subsistencia entre los sectores Lima metropolitana, Perú urbano y Perú rural. Asimismo, de acuerdo a las pruebas de comparaciones múltiples de Tukey, vemos que todas las combinaciones posibles, Perú urbano y Lima metropolitana, Perú rural y Lima metropolitana y Perú rural y Perú urbano, tienen diferencias significativas a nivel poblacional. Lo veo todo muy claro. ¡Ya puedo ver! ¡Yo puedo luchar! Esta es una prueba bastante usada, bastante útil y que nos va a ayudar a justamente poder realizar afirmaciones. Como sabemos, lo que vemos en la muestra no necesariamente se replica, tiene que tener una distribución y tenemos que encontrar la técnica estadística que, haciendo uso de probabilidades, nos permitan realizar un análisis riguroso y dar una conclusión basada en evidencia. En otro video vamos a explorar nuevas técnicas estadísticas como por ejemplo la prueba de chi cuadrado. Compartan muchachos, compartan.